Gente, esto es Zona Blanca y hoy estaremos hablando de versículos que normalmente en la iglesia saca de contexto. Así que, ¡intro! Bien, pero ¿por qué pasa esto que la gente saca los versículos fuera de contexto? Porque normalmente queremos agarrar los versículos y traerlos a nuestro tiempo, y cuando los traemos a nuestro tiempo nos olvidamos en los contextos históricos en los cuales fueron escritos. Por ejemplo, si tú le dices a un niño de estos tiempos, enciéndeme la luz, lo primero que va a pensar es en un foco. Si tú le dices a un niño judío de esos tiempos, enciéndeme la luz, lo que va a pensar es en un fuego. Una gran diferencia. Por ende, no puedes obviar el contexto histórico del versículo que estás leyendo. Así que, entrando en materia, versículo número 1. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Seguramente has escuchado este versículo. Este versículo normalmente lo utilizan cuando la iglesia está vacía. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero el versículo no se refiere a eso. ¿O acaso Dios no es omnipotente o omnipresente? Decir este versículo de tal manera no significa que contradecimos este hecho. Bueno, el contexto es mucho más amplio de lo que pensamos. De hecho, comienza desde Mateo 18:15 hasta Mateo 18:20. Describe a los creyentes que pecan contra otros dentro de la comunidad y de cómo buscar la reconciliación. Y eso se hacía mediante testigos, 2 o 3 testigos para ser más específico. Los llamabas y estos dictaminaban quién tenía razón y quién no, y así poder llevar una reconciliación satisfactoria. Y por eso Jesús dice eso, de que Él va a estar en medio de esos 2 o 3 testigos, siempre y cuando sea en su nombre. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que el ser humano se reconcilie uno con el otro. Versículo número 2. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros. Este versículo frecuentemente lo vas a escuchar cada vez que quieran prohibir el uso de tatuajes o piercings o otras cosas dentro de la iglesia. Créeme, lo utilizan bastante. Este versículo se ha vuelto muy recurrente dentro de nuestras iglesias, porque lo utilizamos para prohibir cosas como el tatuarse o fumar o drogarse, pero no está hablando exactamente de eso. De hecho, Pablo se refiere a la inmoralidad sexual que había en la iglesia de Corintios. O sea, mantener relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y no solamente eso, también abarca el adulterio y la fornicación. A eso se está refiriendo Pablo en esta carta. Aunque bueno, las personas que dicen eso jamás te dicen de que un Big Mac también daña el cuerpo. Y bueno, nadie dice nada, ¿no? Versículo número 3. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo, cuando yo comencé en el evangelio, me lo mencionaba mucho. La letra mata, pero el espíritu vivifica, joven. Y yo, pero si yo quiero estudiar la Biblia, quiero conocer a Dios a través de su palabra. ¿Por qué me lo impide? Era contradictorio, porque lo que Dios más anhela es que lo conozcamos más a Él. Y quizás profundizar en la Biblia te genere muchas más preguntas que, créeme, tienen respuesta. Para poder entender este versículo tenemos que saber qué estaba tomando posición. Y es que habían personas en Corintios que dudaban del apostolado y la autoridad de Pablo y le exigían a Pablo que presentara un currículum o una carta de recomendación. Y Pablo le seguía explicando que esto no era necesario, porque la carta de recomendación eran ellos mismos, ya que Pablo se los había ganado a ellos. Y que esta carta no estaba escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y al mencionar esto, está haciendo referencia al antiguo pacto en contraste al nuevo pacto, que no está escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de ellos mismos. Y de aquí viene la letra mata, o sea, el antiguo pacto, pero el Espíritu vivifica. Gente, somos 77 personas en el canal. Suscríbete, activa la campanita
dale like a este video, compártelo con tus amigos y pon en los comentarios qué otros versículos tú consideras que sacamos mucho de contexto dentro de nuestras iglesias. Pero bueno, estamos despedidos. Dios te bendiga.